Hola, soy Ricardo Velázquez y les voy a explicar el laboratorio realizado que tiene como objetivo encontrar el coeficiente de convección en transferencia de calor en dos casos, convección natural y convección forzada, donde hay una corriente de aire o de fluido que interviene en la transferencia de calor. Para el primer caso de convección natural nos vamos a basar en la utilización de números adimensionales, que son los que vemos acá. Pero primero que nada necesitamos definir lo que es una longitud característica. En nuestro caso teníamos un cubo, por lo tanto la longitud característica va a ser el área superficial, que vendría a ser el área al cuadrado dividido por el perímetro de esta misma zona. Entonces vamos a utilizar el número de Planck, que es la relación entre la viscosidad cinemática y el coeficiente de difusión térmica. También vamos a utilizar el número de Gracho, que es una relación entre, como se aprecia acá, la aceleración degradada va a pasar a ser una relación entre las fuerzas de empuje y las fuerzas viscosas que se presentan en un fluido. Además vamos a utilizar el número de Rayleigh, que va a ser la multiplicación entre ambos números mencionados anteriormente, y en base a este número de Rayleigh vamos a encontrar el número de Nusselt, que se va a definir como C por el número de Rayleigh elevado a n, donde estas constantes C y n se van a determinar en base a los criterios que se ven acá, que son los parámetros entre los cuales se encuentra el número de Rayleigh. Teniendo esta expresión para el número de Nusselt, como nuestro objetivo es encontrar el coeficiente de convección, vamos a igualar esa expresión a la que tenemos acá abajo, que es la definición per se del número de Nusselt, que es una relación entre la transferencia de calor entre conducción y convección, y se define como el coeficiente de convección por el largo característico que definimos anteriormente, dividido por el coeficiente de conducción. Entonces, al igualar estos dos casos, vamos a poder despejar h, obteniéndose así el valor. Y en el laboratorio hicimos esta medida de temperatura varias veces, por lo tanto se van a tener bastantes valores del coeficiente, lo que disminuye en menor medida su error. Y vamos a estudiar también el caso de convección forzada, en donde tenemos un ventilador que va a tirar aire hacia el bloque que tenemos, lo que según la teoría debería aumentar la transferencia de calor por el movimiento del fluido. Y aquí tenemos una relación mucho más sencilla. Vemos que el número de Nusselt va a ser igual a una constante por el número de Reynolds, que tenemos acá definido, que es una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Va a ser este número de Reynolds elevado a n por el número de Pratt que utilizamos en el caso de convección natural elevado a n, donde estas tres constantes C, N y N se van a determinar al igual que en el caso anterior, dependiendo de ciertos valores entre los cuales se encuentre el número de Reynolds y de Pratt. Entonces volvemos a lo mismo, vamos a tener esta expresión y la vamos a igualar a la definición per se del número de Nusselt, y así vamos a poder despejar el coeficiente de convección. Antes de iniciar el experimento, necesitamos conocer las condiciones iniciales y finales de la experiencia. Estas son una presión de 760 milímetros de mercurio, una temperatura inicial de 18 grados Celsius y una humedad relativa de 76%. Por otro lado, al final de la experiencia vamos a obtener la misma presión y temperatura y una humedad relativa final correspondiente a 77%. Por lo tanto, se asume que los resultados obtenidos no deberían variar en base a las condiciones ambientales obtenidas. Para iniciar el experimento necesitamos conocer las dimensiones de un cubo de acero SAE 1020 con el cual se va a trabajar, y esta posee unas medidas de 41,6 y 40,2 milímetros de aristas en la cara por la cual va a ocurrir convección y una masa de 539,3 gramos. Este cubo se va a retirar de una caja en la que estaba colocado inicialmente con un tornillo,
y se va a colocar en un soporte donde va a recibir calor por parte de un mechero. Esto se hace con la finalidad de que aumente su temperatura hasta 70 grados Celsius y esto lo vamos a registrar en base a un termómetro que es colocado justo en el centro del cubo. Una vez alcanzada esta temperatura, se retira el cubo y se coloca en la caja donde estaba inicialmente, que se supone que debe estar aislada de tal forma que la convección solo ocurra en la cara superior del cubo. Se cierra y se espera hasta que la temperatura se estabilice y una vez que esto ya ocurre, se toma esa temperatura como inicial y las otras 9 mediciones de un total de 10 las vamos a registrar cada 2 minutos, anotándolas posteriormente en una tabla para... En el caso de la convección forzada se va a realizar exactamente lo mismo. Se va a retirar el cubo de la caja y se va a colocar en un soporte en donde un mechero que está ubicado abajo le va a proporcionar calor hasta llegar a una temperatura de 70 grados Celsius, la cual se registrará con ayuda de un termómetro. Luego se retira y se vuelve a colocar en la caja para que se equilibre la temperatura y una vez que ésta ya se regule, se vuelve a abrir la caja y se coloca el termómetro para seguir tomando medidas. Pero en este caso vamos a contar con un ventilador que va a estar a 50 centímetros de la cara más cercana del cubo, que va a proporcionar una corriente que se supone que debería acelerar el proceso de convección. Por lo tanto vamos a tomar 10 mediciones a un intervalo de 1 minuto cada uno y cuando esto termine va a registrar la velocidad del viento con un anemómetro 3 veces para lograr obtener un promedio de la velocidad del viento. En el caso de la convección natural obtenemos la siguiente tabla de datos. Si llevamos esto a una gráfica vamos a obtener la siguiente curva. Como se puede apreciar, la temperatura va decayendo a través del tiempo, que es lo que se espera en un caso de transferencia de calor en estas condiciones. Ahora lo que necesitamos es calcular el coeficiente de convección, por lo tanto nos vamos a apoyar en la siguiente tabla de datos obtenidos. Con esto también vamos a determinar el largo característico del cubo, que va a corresponder a 10,22 milímetros. Ahora para el cálculo de los números adimensionales que rigen este fenómeno, como vimos en la tabla, vemos que el número de Pratt corresponde a 0,742. Ahora para el número de Grachov utilizamos la fórmula propuesta en el marco teórico y tomando en cuenta que el coeficiente de expansión volumétrica va a ser igual a 1 dividido la temperatura en grados Kelvin, ya que podemos considerar que el aire se asemeja en parte a un gas ideal. Con esto vamos a proceder a calcular el número de Rayleigh, que es la multiplicación de ambos números, y en base a este vamos a poder calcular el número de Nusselt de acuerdo a lo propuesto en el marco teórico. Como el número de Rayleigh se encuentra entre 10 a la 4 y 10 a la 7, vamos a utilizar los coeficientes que se mencionan en el marco teórico para esos parámetros. Por lo tanto, realizando lo siguiente, vamos a obtener la siguiente tabla de datos para las distintas temperaturas, obteniéndose los distintos coeficientes de convección. Si sacamos un promedio entre todos estos, vamos a llegar a que el coeficiente promedio va a corresponder a 11,642 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. En el caso de la convección forzada, lo primero que necesitamos es calcular el número de Reynolds. Este va a corresponder, según los datos que tenemos, a 22.000, tomando en cuenta que la velocidad del viento es igual a 0,66, que es el resultado del promedio de las 3 mediciones. Como dijimos, Reynolds vale 22.000 y al ser menor a 5 por 10 a la 5, vamos a utilizar los coeficientes C igual a 0,332, M igual a 0,5 y N igual a 0,33, que son los utilizados para calcular el número de Nusselt de acuerdo a ciertos parámetros del número de Pratt y el número de Reynolds. Con estos datos vamos a obtener que el número de Nusselt en este caso corresponde a 44,58 sin unidades. Entonces aquí hacemos un simple despeje y vamos a obtener que el coeficiente de convección en el caso forzado
es de 104,68 metros cuadrados sobre grados Kelvin. Para el caso de la convección natural, obtenemos que el coeficiente de convección era 11,642 y el valor que predice la teoría dice que debe estar entre 5 y 25, por lo tanto es un valor aceptable en el experimento. Y para el caso de la convección forzada se obtuvo un valor del coeficiente igual a 104,68, debiendo, según la literatura, estar entre 20 y 300, por lo tanto también se acepta como válido este resultado. A pesar de que ambos resultados obtenidos están dentro de un margen esperado, estos no son exactos y pueden tener explicación de su variación en que las propiedades del aire cambian en el tiempo y cambian de una zona a otra, además de que la transferencia de calor no necesariamente era 100% en la cara superior, ya que a pesar de que estaba aislado, este aislamiento no es perfecto, pudiéndose escapar calor también por las otras caras del cubo. Sin embargo, son resultados bastante aceptables y se puede también apreciar que el ventilador cumplió su función, ya que aumentó en gran medida el coeficiente de convección, transportando energía a otras partes del fluido que no lo estaban, acelerando el proceso de convección y de transferencia de calor.